Buenas tardes. Quisiera comenzar esta entrevista hablando un poco sobre usted, sobre su trayectoria profesional y en qué proyecto está involucrada actualmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Doris Ortiz, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica, también soy docente en la Facultad de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estoy coordinando la maestría sobre este tema que estamos llevando a cabo en la facultad. Además, soy investigadora en temas de salud y bienestar en los sistemas humanos. Listo, muchas gracias por eso, Doris. Y yo quería empezar esta plática conociendo un poco sobre la convivencia familiar. ¿Cuál diría usted que es la base de una convivencia sana en respecto a la familia? Bueno, para considerar una convivencia sana en el núcleo familiar, hay muchos aspectos que están implicados, pero el más básico, diría yo, es el tema de la comunicación. La comunicación nosotros la entendemos como un proceso bidireccional en el que las dos personas están implicadas. Se trata de una comunicación que uno da un mensaje y recibe una respuesta. Pero desde el punto de vista sistémico, nosotros hablamos de que esta comunicación siempre tiene dos niveles. Uno es lo que llamamos el lenguaje digital, es de esto el mensaje que se transmite, y otro, la forma en la que se dice el mensaje y determina la calidad de la relación que mantenemos con la otra persona. Podemos decir muchas cosas y lo que más llega a la otra persona es la forma en la que se le dice las cosas. Entonces se le puede llamar, por ejemplo, un padre puede llamar la atención a un hijo, pero si lo hace con un tono sí, firme, pero que al mismo tiempo demuestre cariño y quizá tal vez le pone la mano en el hombro, el hijo va a entender que este llamado de la atención es por cariño. Pero si este llamado de atención se hace con un tono fuerte, agresivo, incluso con algún golpe o con una expresión física de malestar, entonces el hijo va a recibir el llamado de la atención, pero además va a recibir el hecho de que es una mala persona porque no está a la altura de lo que el padre o la madre le están solicitando. Aparte de eso, en la comunicación también eh, se transmiten muchísimos otros aspectos. Se transmite el tema emocional, se transmite la identidad, quién es la persona, también se transmite el tema de los límites, las reglas, las normas que rigen a la familia, y todos estos aspectos son los que están vinculados con una convivencia familiar armoniosa. Pero yo creo que la comunicación está ahí en la base. Sí, bueno, entonces teniendo como base la comunicación y podríamos entender como es normal en la mayoría de casos, por supuesto, que la familia para las personas resulta un refugio, podríamos llamarlo. Pero, ¿por qué podría existir discriminación dentro del mismo núcleo familiar hacia alguien? ¿Por qué podría nacer esta discriminación? Y yo creo que usted tiene razón al señalar que se esperaría que la familia sea un refugio, un lugar en donde vamos a encontrar cariño, protección, apoyo. Sin embargo, también puede ser el crisol o la matriz en donde se generen una serie de dificultades. Usted menciona uno de ellos, la discriminación. Esto en el entorno familiar puede deberse a varios o tener vínculo con varios aspectos. Uno de ellos, quizá papá y mamá, no quizá, generalmente papá y mamá tienen ciertas expectativas sobre los hijos, que se comporten de cierta forma, que estudien o que sigan una carrera determinada, etcétera. Entonces, cuando los hijos, por A o B circunstancias, no cumplen con estas expectativas, por supuesto, papá y mamá empiezan a sentirse frustrados. Y esta frustración puede expresarse, comunicarse de muchas maneras, desde
el desprecio más absoluto hasta la descalificación e incluso cuestiones más extremas como el hecho de eh, eh, que mandar sacando al hijo de la casa o negar que es el hijo o cosas así que también ocurren en las familias. Otro aspecto también muy importante en algunos temas, sobre todo vinculados a aspectos de orientación sexual, tienen que ver con aspectos religiosos. Familias que tienen una concepción religiosa muy rígida. Eh, Hablo incluso desde la perspectiva católica o cristiana, que dice que los hombres son solo hombres o mujeres, no pueden aceptar o no pueden entender cómo es posible que haya otras orientaciones sexuales. Otra fuente de rechazo también puede deberse por el comportamiento de los hijos. Digamos, un hijo que tal vez empieza a consumir drogas o que empieza a robar o que se desaparece y se fuga de la casa, cosas así. Entonces esto también puede generar una cierta discriminación y también comparación con los hermanos. Es decir, tus hermanos no son así, pero tú te estás comportando de esta manera. Eso puede generar también muchas dificultades en una persona para no sentirse aceptada o comprendida en el núcleo familiar. Y otra fuente de rechazo, de discriminación, eh, podría ser el hecho de una connotación social, el hecho de que la familia perciba que es mal vista por el tipo de hijo que tiene. Entonces, o pensar, por ejemplo, que los abuelos se enteren de que uno de los hijos incluso puede quizá tener síndrome de Down o alguna enfermedad o epilepsia que también generaba muchas dificultades en el área de la aceptación social, también puede provocar que los padres discriminen a uno de los hijos. Sí, Doris, y con respecto a este enfoque de género y de sexualidad que usted menciona, yo tenía dos preguntas. Y la primera es, ¿por qué los prejuicios ciegan a las personas? ¿Por qué los prejuicios tienen tanto impacto o tanta fuerza sobre el comportamiento humano? Y la segunda es, ¿cuál debería ser la reacción de la familia al enterarse que uno de los miembros tiene una orientación sexual distinta o le gusta expresar su sexualidad de una manera que no sea convencional? ¿Y cómo sería todo este proceso de aceptación? Quizá hábleme un poco sobre eso. Los prejuicios, como su nombre lo indica, tienen estas dos connotaciones. Pre, es decir, que es anterior, que es previo, y juicio, es decir, el juicio en esta doble connotación. El juicio como un elemento cognitivo, una construcción cognitiva sobre un tema determinado, pero también que siempre añade una valoración. Entonces, a partir de ahí podemos comprender de dónde surgen los prejuicios. Son construcciones en cierta medida y hasta cierto punto individuales que orientan a la persona de cómo reaccionar frente a las circunstancias, al mundo, a las otras personas. Los juicios en el desarrollo cognitivo de los niños se forman en la segunda infancia, cuando los niños empiezan a poner nombres a todas las cosas a partir de los 3, 4, 5 años. Entonces ahí los niños forman los juicios. Ahí todavía no tienen una connotación. La connotación de positivo o negativo empieza más o menos concomitantemente en esta edad, pero la connotación está dada por la reacción que los adultos tienen frente a lo que el niño hace o dice o cómo se manifiesta el adulto. Por ejemplo, si un niño ve a una persona, para ponerlo en caso extremo, a un travesti, el niño
quizás se va a reír, va a decir o va a pensar, va a decir que está disfrazado, bueno, tal vez no entienda muy bien qué es esta persona. Pero si el padre tiene una reacción bien fuerte sobre esto y le insulta a la persona, entonces el niño a este juicio de travesti le va a añadir, eso está mal. Y entonces va a generar lo que se denominaría un prejuicio. Esto, por supuesto, empieza luego a validarse socialmente. Existen, digamos, categorías de actividades o de acciones que son positivas, por ejemplo, ayudar a alguien, pero también hay otras que son mal vistas, por ejemplo, qué sé yo, robar. Entonces, así como en las acciones hay esta categorización que los seres humanos van estableciendo, así también socialmente los grupos empiezan a asignar ciertas categorías a las personas a su alrededor. Y hay algunas que están bien y hay otras que están mal. Y esto tiene que ver otra vez con asignaciones culturales, a asignaciones religiosas que también impactan sobre la forma en la que cada uno reacciona frente a, digamos, otras formas de posicionarse en la vida. Eso por un lado para su primera pregunta. Para la segunda pregunta, yo creo que cuando una familia se entera de que tienen un hijo de una orientación sexual diferente, yo creo que ahí va a depender muchísimo precisamente de esto, de cuál es su construcción sobre este hijo y sus preferencias sexuales. Si la familia es tranquila, entonces van a dialogar quizá con el hijo y van a aceptar sus tendencias y la forma en la que él desea manifestarse. Pero si tienen prejuicios y su construcción cognitiva les indica que esto está mal, que les va a generar dificultades o que no debería ser así, entonces por supuesto la reacción primera va a ser de rechazo. Si esto se mantiene de forma rígida a lo largo del tiempo, es posible que, como le decía, incluso el sistema expulse al individuo del mismo y se niegue a aceptarlo totalmente. Pero también es posible que con el tiempo el sistema se vaya flexibilizando. Y esto se potenciaría sobre todo si es que el sistema tuviera la ayuda y el acompañamiento necesario para entender que es una opción posible que existe en este momento y que socialmente está cada vez más aceptada. Entonces quizás si la familia pueda reflexionar sobre el origen de sus prejuicios, desde dónde viene eso, si tienen una connotación social, una connotación religiosa, cuestionar eso y plantearse que, bueno, o sea, sí, tal vez era válido en algún momento, pero para enfrentar la situación que tiene con su hijo, entonces ya no le sirve. Y que tal vez, yo creo que esa sería la salida más importante, valorar al hijo porque es un ser humano, es mucho más importante que la orientación sexual que tenga. Ok, Doris, y a modo de cierre, yo quisiera hablar un poco sobre las relaciones familiares y cómo se podría trabajar sobre eso. En este caso que yo estoy trabajando, sería cómo se podría recuperar esa relación entre madre e hijo, entre padres e hijos, respecto a la homosexualidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo pueden ser reparados estos lazos afectivos dañados? ¿Pueden recuperarse las relaciones o son simplemente heridas que ya no cierran? Y bueno, Juan Fernando, yo siempre tengo una perspectiva positiva, optimista y esperanzadora frente al tema de la recuperación de lazos y de vínculos en las familias. Las familias siempre pasan por momentos duros a lo largo de su vida y muchas de ellas pueden salir fortalecidos de una crisis o de una dificultad.
Todo depende también de los sistemas de ayuda que se puedan implementar alrededor de la familia y también de la capacidad que tengan los miembros de la familia de buscar ayuda en estos momentos. Entonces, en ese sentido, estoy hablando desde la perspectiva psicológica. Yo creo que una tarea importante es el hecho de poder apoyar a las familias para abrir un espacio de reflexión, de diálogo sobre estas temáticas en una forma sin juzgarles, sin criticarles esta posición, sino tratando de entender de dónde surge y claro qué implicaciones tiene estos prejuicios o el rechazo que tienen hacia un hijo en esta temática de la orientación sexual. Esto también puede hacerse en forma de grupos familiares que acudan para conversar sobre esto. Algunas veces a las familias o a los padres y madres de familia, escuchar a otros padres y madres de familia acerca de sus experiencias les permite ampliar la perspectiva que tienen sobre los temas, especialmente aquellos en donde están más cerrados o más rígidos, para decirlo de alguna forma. Y yo creo también muy importante, hablando ya desde el punto de vista de la comunicación o desde el punto de vista del periodismo, el poder informar a las personas, pero no solamente de que existe unas orientaciones sexuales diferentes, sino también qué hacer en el caso de que tenga una situación así y que no pueda entenderla o no pueda aceptarla. Porque algunas veces las familias están entrampadas en las dificultades y no saben a quién pedir ayuda. Entonces yo creo que hay que darles las herramientas también para que soliciten la ayuda que necesitan. Como digo, espacios pueden ser psicológicos, puede ser de ayuda social, puede ser acudiendo a otros grupos familiares donde pueden encontrar ayuda para el problema o la dificultad que tienen. Eso es lo que le podría comentar.